¿Cómo están? Mi nombre es Delia Alejandra Trauco de Dios, soy médico intensivista. Llevo trabajando en la clínica un poco más de 2 años ya. La medicina intensiva se encarga de manejar y tratar de mantener y mejorar la sobrevida de un paciente en una unidad de cuidados críticos. ¿Qué situaciones llevan a un paciente a ingresar a UCI? Todas situaciones que te lleven a un peligro inminente de perder la vida. Pueden ser enfermedades agudas, pueden ser enfermedades crónicas reagudizadas que te llevan a un evento en el que puedes sentir que te falta el aire, que pierdes el estado de conciencia, y estas necesitan un manejo y un soporte mucho más invasivo e intenso que se puede dar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el mayor reto al recibir a un paciente crítico? Muchos, en realidad, no es solamente uno, ¿no? Cuando ingresa un paciente por la parte médica, nosotros tenemos que esforzarnos y garantizar que el paciente pueda llegar a una hemodinamia compensada. Garantizar que tenga una saturación adecuada, que sus funciones de órganos estén yendo dentro de lo que nosotros esperamos de reacción del paciente. Pero a la par también implica que tengamos que explicarle al familiar que el paciente que está ingresando con nosotros es un paciente de alto riesgo. Y todo esto dentro de las primeras horas, que son las horas de reacción y las de mejor pronóstico. ¿Qué señales indican que una persona necesita atención intensiva urgente? Pueden ser trastornos del sensorio o del estado de conciencia, pueden ser inestabilidad hemodinámica, que haya hipotensión, que te esté llevando a un shock, que puede llevar a frialdad distal, que no pueda orinar, que no pueda respirar. Dentro del de aquí, lo más común para nosotros es una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo influye el tiempo de respuesta en el pronóstico del paciente? El tiempo de respuesta es parte de lo más importante que nosotros tenemos que evaluar al momento de iniciar un tratamiento. Influye en que si uno demora mucho en iniciar el tratamiento, puede aumentar la morbimortalidad del paciente. ¿Qué quiere decir? Aumentar las secuelas y daño de órganos, hígado, riñones, estado neurológico, intestinal, o incluso aumentar la mortalidad y la probabilidad de que el paciente llegue a fallecer. ¿Qué mitos existen sobre las unidades de cuidados intensivos? Mitos son muchos, dentro de los cuales el más común es que piensan que al momento de ingresar a la UCI ya es una sentencia de fallecimiento o de muerte. Y otros en que también piensan que es al revés, ¿no? Que al ingresar a la UCI se garantiza que el paciente va a sobrevivir. Sin embargo, esto no es así. Nosotros como médicos intensivistas nos encargamos de pelear y luchar por la vida del paciente. Pero la reacción y la respuesta va a ser dependiendo del estado previo del paciente, de cuánto demoró el ingreso a la UCI y todo cómo vaya a responder a nuestro manejo médico. ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes que atiende un intensivista? Dentro de las más frecuentes que manejamos como pacientes adultos, que somos los médicos intensivistas no pediatras, está la insuficiencia respiratoria, que puede ser ocasionada por una neumonía, por un EPOC exacerbado, los pacientes en shock, que son múltiples, pueden ser cardíacos, pueden ser sépticos, hemorrágicos y neurológicos, en el caso de algunos accidentes de tránsito que pueden generar lesiones en la parte de las vértebras. ¿Qué ocurre en el organismo cuando una persona entra en shock? El organismo es tan sabio que lo primero que va a hacer es tratar de cuidar y proteger el corazón y el cerebro. Entonces lo que hace es redistribuir toda la sangre para que el oxígeno priorice estas zonas. Eso hace que el riñón, el hígado, los intestinos e incluso las extremidades no llegue bien la irrigación sanguínea y el oxígeno. Y a medida que va pasando el tiempo puede ocasionar daños a estos órganos y aumentar la mortalidad. ¿Por qué la sepsis es considerada una de las emergencias más peligrosas? Dentro del proceso de la sepsis, lo normal es que el cuerpo responda y ataque y elimine las bacterias que nos están atacando, bacterias o virus. Sin embargo, cuando un proceso séptico está descontrolado, que es lo que genera la mayor cantidad de emergencias, puede llegar al shock séptico. Esto va a generar una inflamación sobrereaccionada y sobredimensionada de nuestro cuerpo, alterando así nuestros órganos e inflamando también nuestro propio organismo. ¿Qué complicaciones pueden surgir tras un infarto o un accidente cerebrovascular? Múltiples. Si pensamos en un infarto agudo de miocardio, puede generar ruptura incluso de algunas estructuras propias del corazón.
También puede generar alteraciones de la frecuencia cardíaca, late muy rápido o late muy lento, y la fuerza con la que late va a ser distinta, genera otro tipo de complicaciones. En el caso de los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos, pueden llevar a distintas secuelas. Hemiplejías que no puedan movilizar, cuadriplejías que no te pueda reconocer, que no te pueda mirar o que no se relacione con el medio externo, que no haya los reflejos propios de la tos y la deglución para poder mantener y proteger su vía aérea. ¿Qué factores aumentan el riesgo de que una enfermedad se vuelva crítica? Múltiples. Principalmente en estos casos, el estilo de vida. El cigarro, el tabaco, las drogas, la obesidad influyen mucho en cómo tu cuerpo va a responder y reaccionar a todas las medidas que nosotros hacemos, incluso a las de soporte, como es el acoplo del ventilador, la colocación de invasivos, entre otros. ¿Qué información brindan los monitores que rodean al paciente en UCI? Múltiples. Depende de qué monitores tenga la institución o la UCI en estos casos. Hay los monitores simples que nos van a dar acerca de la función cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Hay otros monitores que son más invasivos, que nos van a decir ya la presión arterial invasiva en forma constante. Hay unos parámetros que nos pueden dar. La saturación del oxígeno en algunos monitores más invasivos. ¿Cuándo es necesario utilizar ventilación mecánica? Nosotros utilizamos el ventilador mecánico cuando hay una insuficiencia respiratoria grave, cuando no llega el oxígeno a la sangre, a pesar de que le estamos dando oxigenación por ya sea máscara reservorio, cánula de alto flujo, etc. Cuando un paciente tiene un trastorno de conciencia que no logra hacer que proteja su vía aérea, todas las secreciones se acumulan, estos también te pueden llevar a requerir ventilación mecánica, y en el caso de pacientes con shocker necesitamos poder manejar el medio interno con mayor precisión, también se procede a dormir al paciente. ¿Cómo ayudan los avances tecnológicos a tomar decisiones más rápidas y precisas? De múltiples formas. Ahora hay monitores, maquinaria que es un poco más invasiva, que nos puede dar a tiempo real cómo está yendo la saturación oxigenatoria en la parte arterial, la saturación oxigenatoria en la parte venosa, la presión arterial en el instante en el que está pasando, e incluso cómo podemos ver y reaccionar de acuerdo a la ecografía. ¿Qué procedimientos son habituales dentro de una unidad de cuidados intensivos? Procedimientos más habituales son colocación de catéter venoso central, que es una vía un poco más gruesita en donde nosotros podemos ingresar medicamentos que por la vía periférica no vamos a poder porque se lesionaría el brazo. Los procedimientos de intubación orotraqueal, la colocación de las líneas arteriales y los invasivos propios de la parte de enfermería que nos ayudan infinitamente, que es la colocación de la sonda nasogástrica, la sonda Foley, que nos permite nutrir al paciente y controlar la diuresis en horario. ¿La tecnología reemplaza la experiencia médica o la complementa? No la reemplaza porque la maquinaria lo que nos da son datos. Nosotros como médicos evaluamos y vemos las tendencias de estos datos. No es lo mismo decir ahorita que un paciente tiene una presión arterial media de 70 a que nosotros podemos evidenciar que el paciente está yendo hacia arriba y mejora. No los complementa, más no nos va a reemplazar. ¿Qué especialistas participan en la atención de un paciente crítico? Aunque suene increíble, no solo el médico intensivista, son todos. Esto arranca desde el médico que lo recibió en la emergencia o desde el médico que lo está viendo en piso, que puede ser desde el traumatólogo, desde el médico internista, etcétera, hasta cuando el paciente despierta y todas las secuelas que van a quedar de haber estado en cama, que no pueda mover las piernas, los brazos. El terapista físico ayuda mucho, el médico de terapia física e incluso la parte psicológica, ¿no? Hay pacientes que quedan con traumas de haber estado con ventilador, con tubo, y el soporte psicológico es muy importante también, son todos. ¿Cómo se evalúa la evolución de un paciente en UCI? Como te explicaba, nosotros vemos tendencias, ¿no?
Hoy día el paciente puede estar muy mal, mañana mejora un poquito, al día siguiente otro poquito y la tendencia es a la mejora. Entonces uno puede evaluar que el paciente está yendo mejor. Sin embargo, hay veces en que un paciente está bien, al día siguiente está mal y así, porque la evolución en la UCI es en horario. No es el mismo paciente de la mañana que el mismo paciente de la tarde. Entonces nosotros evaluamos de forma constante cómo va evaluando el paciente. Aparte de esto, también tenemos que ver que no siempre un órgano va de la par con todos. Muchas veces mejora la parte respiratoria, sin embargo la parte renal no está mejorando. Entonces es una evolución estacionaria. Todo eso nosotros evaluamos. ¿Qué importancia tiene la rehabilitación después de superar una enfermedad grave? Mucha. La mayoría de los pacientes que han estado con nosotros por larga data están polineuropáticos. ¿Qué quiere decir? La fuerza muscular tanto de las extremidades inferiores, superiores e incluso de la parte respiratoria no va a ser la misma. Entonces, ¿qué función tienen ellos? Nos ayudan a mantener el rango de movimiento de las extremidades, nos ayuda a mejorar la fuerza respiratoria e incluso a poder destetar al paciente del ventilador mecánico. ¿Cuál es el papel de la familia durante el proceso de recuperación? El soporte emocional de la familia es grande. Hay pacientes que se pueden llegar a deprimir, que ya no intentan salir cuando están solos. Sin embargo, algo que al menos de mi parte siempre le digo a los pacientes, a los familiares, es que cuando los visiten les hablen, así los encuentren dormidos, les hablen, porque nosotros no tenemos conocimiento de qué tanto va a tener el familiar de escuchar. Hay algunos pacientes que cuando despiertan te dicen: he sentido la voz de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos. No saben qué les dijeron, pero lo han sentido y eso les da un impulso también. Y en la parte recuperativa, cuando ya están despiertos, les va a ayudar a tener más ganas de levantarse de la cama, de salir y de recuperar todas las secuelas que van a quedar propias de la UCI. ¿Qué casos le han demostrado el impacto de una atención oportuna? Todos. ¿Por qué? Hay pacientes que se demoran mucho en llegar, hay pacientes que los ves y aparentan estar bien, sin embargo todas las analíticas están mal. Y esos pacientes es mucho más difícil recuperarlos porque todos los daños estructurales y los daños de órganos ya están instaurados, quedan con mayor secuela. Entonces todo el tiempo, todo el esfuerzo que se pudo haber hecho en momentos previos ya no se va a poder hacer, o la parte recuperatoria del órgano, van a quedar mayor secuela. ¿Qué hábitos ayudan a prevenir complicaciones que podrían requerir cuidados intensivos? Ejercicio físico, una dieta saludable, hacerse sus controles periódicamente, no solamente por efectos de enfermedades agudas, sino también por efectos de enfermedades crónicas. El control previo te puede llegar a un despistaje de cáncer en una etapa temprana, que va a ser muy importante para tu recuperación, incluso para una curación. ¿Cuáles son las señales de alerta que nunca deben ignorarse? Trastornos de conciencia, que un paciente esté conversando con usted y de repente pierda la conciencia o se desoriente y mire o no sepa dónde está. Hipotensión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la hipotensión? Va a haber frialdad distal, cianosis en la boca, ¿no? O que tú estás conversando con alguien y te dice: ay, no he orinado en todo el día. Eso también te está diciendo que algo malo está pasando y hay que saber que puede desencadenarse y llegar a requerir incluso una UCI, aunque lo veas despierto y completamente orientado. ¿Por qué muchas personas llegan tarde a recibir atención médica? No priorizan y no le dan la importancia debida a los síntomas, ¿no? Muchas veces los familiares de un paciente que ya está con nosotros internado nos dicen: sí, ha estado con una tos ya 2 meses, 3 meses, no le llevaba mayor cosa, mayor complicación, no le ha prestado importancia. Sí, me comentó que por ahí le dolía el estómago, que no toleraba dietas, etc. Y todo eso genera una demora en la atención. Y vienen cuando el problema ya está instaurado y es mucho más difícil para cualquier médico, no solo para el intensivista, poderle ayudar.
¿Qué recomendaciones daría para actuar correctamente ante una emergencia? Tener siempre los números de emergencia de la localidad, el número del SAMU, el número de la ambulancia, los que puedan socorrer. Tener un contacto de emergencia a quien le puedan llamar de forma rápida a través del celular. ¿Cuál es el mensaje más importante que la población debería conocer sobre la medicina intensiva? El mensaje, considero, de mi parte es que tanto ellos como nosotros nos esforzamos por salvar al paciente. Muchas veces se llegan a perder la vida de estos, sin embargo, no es algo que nosotros como intensivistas no nos afecte. También nos afecta, nos duele, porque luchamos día a día por salvar a ese paciente. Parte de lo que tienen que conocer es que el médico intensivista va a hacer todo lo posible por ayudarles. Mas, sin embargo, la respuesta propia depende mucho de cómo reacciona el paciente a toda la terapéutica que uno le pueda dar. Y esto va a venir desde si tiene trastornos en la nutrición, si tiene malos hábitos, etcétera. ¿Qué características distinguen a una unidad de medicina intensiva moderna? Parte de los protocolos que se están implementando en una UCI moderna es unas UCIs abiertas, unas UCIs humanizadas, que si bien es cierto acá en Perú todavía no se ha podido instaurar porque amerita mucho conocimiento y mucho apoyo del familiar, es que ingresen más tiempo. Nosotros como UCI les permitimos en un horario específico ingresar. ¿Por qué? Porque muchas veces no se dan las medidas, ¿no? Viene un familiar que está mal, que está gripado, etcétera, y tenemos un paciente inmunodeprimido que no puede recibir mayor visita, ¿no? Sin embargo, parte de lo que se está haciendo últimamente es hacer que el familiar esté mucho más tiempo con ellos. Lo estamos implementando, pero es un proceso que tenemos que hacer no solo de conocimiento nosotros, sino también el familiar para que venga con todo el equipo completo para poder ingresar. ¿Con qué tecnología cuenta Clínica Ortega para la atención de pacientes críticos? Tenemos varios, ¿no? Arrancando desde la misma UCI, el ventilador mecánico, los monitores, los controles invasivos que tenemos también. Aparte de esto, nosotros también nos apoyamos en estudios de imágenes y de laboratorio. La clínica tiene el resonador, tiene el tomógrafo, tiene el equipo completo para las ecografías necesarias. Nosotros como UCI tenemos un ecógrafo propio en la unidad, radiografías, ¿no? Y los exámenes de laboratorio que hacemos de forma diaria en la unidad. Doctora, para quienes desean atenderse con usted, ¿dónde la pueden encontrar en la Clínica Ortega? Bien, nosotros, yo y todos los intensivistas, siempre vamos a estar en la unidad de cuidados intensivos, que está en el segundo piso en la clínica. Nosotros paramos ahí la mayor cantidad del tiempo, excepto cuando tenemos que ir a contestar interconsultas. ¿Por qué? Porque el monitoreo es muy constante. Entonces, en la Clínica Ortega, en el segundo piso, en la unidad de cuidados intensivos.